Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 91. Oficiales de patrulla a tiempo parcial. Luke y Selina simplemente compraron 2 bicicletas y las llevaron al departamento de policía todos los días, antes de salir a patrullar en su coche de policía. Era una forma de ahorrar dinero y de entrenar sus cuerpos. Luke realmente se había quedado sin dinero. La mayor parte de los $10,000 que había recibido de la familia Carlos se los había dado a Carol. Y la mayor parte de su salario se había gastado en el coche nuevo, que había desaparecido. Como experimento, había robado $5 cuando estaba en Rumford y los gastó después de regresar a Houston. Pero luego recibió una notificación del sistema que decía que su crédito se había reducido en 5 por obtener ilegalmente la posesión de otra persona. Luke inmediatamente se dio cuenta de que, como era de esperar, el sistema superdetective representaba la justicia y prohibía robar. Le había quitado $10,000 a la familia Carlos, e incluso había regalado miles, pero no le habían descontado nada de su crédito. Entonces, la regla del sistema era clara. Los delincuentes no estaban protegidos por el sistema. El crédito de Luke estaba bien cuando los mató o saqueó sus posesiones. Sin embargo, no podía hacer lo mismo con personas inocentes. Luke tendría que experimentar más para descubrir de qué tipo de criminales podía deshacerse sin ser castigado por ello, y cuál era el límite de la criminalidad. Sin embargo, el crédito era precioso. Planeaba usar $1, o tal vez $2, en pruebas posteriores. De lo contrario, podría perder 100 créditos si roba $100. No lo probó con Selina porque eran demasiado cercanos. Era difícil decir quién le debía dinero a quién. El enfoque más seguro era perseguir a los traficantes de drogas. Luke estaba seguro de que su dinero era gratuito. Además, había perdido 5 créditos por robar $5. ¿Y si matara a gente inocente? Teniendo en cuenta la actitud del sistema, Luke no pensó que terminaría muy bien para él. Sin embargo, Luke no tenía prisa por ganar dinero. En primer lugar, su brazo se había lesionado recientemente y necesitaba ejercitarlo primero para recuperarse. En segundo lugar, Luke y Selina habían recibido recientemente un aumento de sueldo. Ambos eran solteros y no necesitaban mucho dinero. Por último, había muchas patrullas en Houston en este momento, y ciertamente no era el mejor momento para atacar en secreto a los traficantes de drogas. Tony Stark había llegado a Houston para un proyecto de nave espacial, o algo sobre el desarrollo de recursos espaciales. Houston se conocía oficialmente como Ciudad Espacial. Este lugar fue el centro de la aeronáutica en América. Su equipo de baloncesto se llamaba simplemente The Rockets. Houston fue la base de empresas que se especializaron en tecnología espacial. Dio la casualidad de que Stark se había topado con una protesta de cierta organización pacifista hace unos días. Por lo tanto, el ayuntamiento había decidido limpiar Houston antes de que llegara Stark, para demostrar que era una ciudad amigable. Por lo menos, no se podía permitir que las prostitutas y los traficantes de drogas caminaran descaradamente por las calles. Luke y Selina en realidad no estaban patrullando. Solo estaban esperando para hacer frente a emergencias, como posibles tiroteos o conflictos. Los detectives de la División de Delitos Mayores eran más intimidantes y poderosos que los oficiales regulares. Con experiencia en el trato con delincuentes, podrían intimidar fácilmente a la mayoría de las personas. En realidad, Brock realmente no quería desplegarlos. Tal asignación les permitiría familiarizarse con el entorno y les permitiría establecer su propia red de informantes. Sin embargo, no podía ignorar la orden del jefe y no enviar a nadie. Los otros detectives tenían demasiados casos de los que ocuparse y tenían poco tiempo para patrullar las calles. Por lo tanto, Brock solo podía darle la tarea al equipo de Luke junto con otro equipo. La diferencia era que Luke y Selina siempre estaban patrullando, mientras que los detectives de la División de Delitos Mayores se turnaban en el otro equipo. Era como Luke había esperado. Esa mañana, Luke y Selina habían emitido advertencias a 3 grupos de mafiosos. Realmente no les importaba su vida y no le tenían miedo a la policía. Algunos de ellos incluso intentaron acosar a la mujer oficial. Selina usó su jiu-jitsu brasileño para darles una lección sin dudarlo. Ella agarró sus extremidades y los presionó, haciendo que los gánsteres suplicaran y lloraran.
Naturalmente, les fue imposible presentar una denuncia. Era más probable que dispararan a Luke y Selina que presentaran una denuncia. Sin embargo, Luke y Selina solo les dieron una advertencia y no los derribaron. No estaban con la DEA. La División de Delitos Mayores no tenía tiempo para tratar con don nadies como estos a menos que estuvieran involucrados en casos especiales. Esos gánsteres sabían mejor que resistir. Estaban al tanto de lo que HTD había estado haciendo recientemente. Lo mejor que podían hacer era maldecir antes de esconderse en rincones aún más oscuros. Estaban más interesados en vender más drogas y ganar más dinero que en cabrear a la División de Delitos Mayores. Los otros casos con los que Luke y Selina tuvieron que lidiar fueron más alegres. Alguien había presentado una denuncia contra una mujer que secaba la ropa frente a su ventana. Un policía había ido a hablar con ella, pero la gorda simplemente sacó una escopeta y dijo que no estaba de humor para hablar. El oficial y la mujer quedaron atrapados en un callejón sin salida. Eventualmente, Luke y Selina fueron llamados. Como una tigresa aún más feroz, Selina reprimió a la mujer dura para que el oficial pudiera acogerla. Por supuesto, la mujer en realidad no planeaba disparar, pero el oficial no estaba dispuesto a correr el riesgo. No quería protagonizar un informe de noticias sobre un oficial que mata a una mujer por algo tan trivial como secar la ropa. Luke también se dio cuenta de esto, por lo que se adelantó por un lado para agarrar la escopeta. En otro caso, se informó que una familia secuestró a algunos niños. Llegó un oficial, pero la familia se negó a abrir la puerta. Luke y Selina entraron como refuerzos. Selina negoció con la familia en español y finalmente se abrió la puerta. Dentro de la habitación había una mujer mexicana. Los niños del interior no habían sido secuestrados, sino que eran sus propios hijos. No había abierto la puerta porque no tenía tarjeta verde. Selina no dijo nada complicado para persuadir a la mujer. Simplemente le dijo a la mujer que ella era de la División de Delitos Mayores, no de inmigración, y que no estaba aquí por el estatus migratorio de la mujer. Selina también dijo que sus padres eran inmigrantes de México y que, si bien no estaba interesada en investigar a la mujer, esta última definitivamente sería enviada de regreso a México si se negaba a abrir la puerta. Selina entendía demasiado bien a los inmigrantes ilegales. Había escuchado demasiado sobre esa terrible vida de sus padres. Eventualmente, después de que Selina habló con el oficial, la mujer no fue devuelta a la comisaría. Capítulo 92. Patrulla y cosecha debía 6 niños en la familia mexicana. Si su madre fuera enviada de regreso a México, los niños quedarían huérfanos. Su padre también era un inmigrante ilegal y sería repatriado junto con la madre si sucediera. Sin embargo, dado que él no estaba aquí, los niños serían entregados a los servicios de bienestar infantil, que no era mejor que un orfanato. El policía tampoco prefirió ocuparse del peliagudo tema. No era de inmigración, después de todo. Más importante aún, fue Selina quien propuso dejarlos ir, para que el oficial no fuera culpado incluso si algo sucedía más tarde. Entonces, simplemente le dieron una advertencia a la madre mexicana y le dijeron que dejara de gritar a sus hijos. Al final, Luke y Selina llamaron a la puerta de su vecino y también advirtieron al hombre soltero que vivía allí. Fue este mismo vecino quien llamó a la policía. Acobardado por Luke, confesó la verdadera razón. Los niños de al lado eran demasiado ruidosos y hablar con su madre no había ayudado. Enfurecido, llamó a la policía, alegando que la madre había secuestrado a los niños. Bueno, eso no era realmente nada nuevo en Estados Unidos. El vecino había sido lo suficientemente razonable como para llamar a la policía. Un tipo más malhumorado podría simplemente haberle disparado. Luke amenazó con acusarlo de dar una falsa alarma si volvía a llamar a la policía. Si eso sucediera, la mujer mexicana podría ser devuelta a su país, pero él también sería arrestado. El vecino inmediatamente perdió el coraje. Luke le dio unas palmaditas en el hombro. En realidad, puedes comprar auriculares. Una vez que te los pongas, el mundo entero se quedará en silencio. Puedes comprar unos decentes por $10 en Amazon. Es mucho más conveniente que llamar a la policía. El vecino sospechaba. ¿Eh? En realidad, Luke se rió entre dientes y sacudió la cabeza. El hombre había llamado a la policía no del todo porque su vecino estaba siendo demasiado ruidoso.
También se debía en parte a que su propia vida no era tan buena, y cuando estaba molesto, también quería hacer sentir miserables a otras personas. Por supuesto, era posible que el hombre no se hubiera dado cuenta de su verdadera motivación. Después de que todo estuvo hecho, Luke y Selina regresaron a su auto. Selina le preguntó a Luke con curiosidad: ¿por qué siento que estás bastante feliz? Reflexionando por un momento, Luke decidió decirle la verdad. Mira, estos casos pueden ser aburridos, pero nos han ayudado a familiarizarnos con Weside. Las personas a las que ayudamos podrían convertirse en informantes más adelante. ¿Qué pasa si tenemos cientos de ellos? Selina exclamó. ¿Pueden trabajar para nosotros? Luke asintió solemnemente. Por supuesto. ¿Por qué más les daría mi contacto? Luke estaba secretamente satisfecho. De hecho, sacó mucho más de una mañana de patrulla de lo que Brock podía imaginar. Esa mañana, había ganado 15 puntos de experiencia y crédito por tratar con los gánsteres. Una tarea insignificante como limpiar a esos gánsteres otorgaba una recompensa de 10 puntos de experiencia y crédito. Selina había hecho su parte, por lo que Luke solo obtuvo 15 puntos de las 3 operaciones. Clasificar a la mujer que había colgado su ropa para que se secara también valía 10 puntos. Como Luke había hecho una mayor contribución esa vez, obtuvo 7. El caso de la mexicana y su vecina valió 20 puntos en total. Lucas obtuvo 10. Calculó que su aporte había venido de dar una advertencia al vecino. De lo contrario, su tasa de contribución hubiera sido 0, porque Selina se había ocupado sola de la mujer mexicana. Luke había adquirido 32 puntos de experiencia y crédito de estos casos en una mañana. Estaba seguro de que conseguiría más de 50 al final del día. Si la patrulla durara una semana, Luke podría ganar 400 puntos de experiencia y crédito. Finalmente había escapado de la trampa de Brock y ya no tenía que trabajar en casos sin salida. Si no pudiera resolver casos, no obtendría experiencia ni puntos de crédito. No podía subir de nivel sin experiencia, y no podía comprar habilidades sin crédito. Gracias a la ayuda de Brock, Luke había hecho una fortuna en experiencia y puntos de crédito, pero ciertamente no se lo agradecería a Brock. Esto también incluía el beneficio que Luke acababa de explicarle a Selina. Entonces, esta patrulla fue definitivamente una tarea gratificante. En los días siguientes, Luke y Selina trabajaron duro. Gracias al apoyo de Luke, Selina también estuvo más activa. Un oficial que estuviera familiarizado con el vecindario recibiría mucha más ayuda que un oficial que no lo estuviera. Después de una semana, Luke y Selina dieron sus contactos a más de 50 personas. La mayoría de ellos no serían de mucha ayuda, pero ciertas personas sin hogar y trabajadores de nivel inferior eran útiles. Los delincuentes podían engañar a las cámaras de seguridad y a los policías, pero era difícil engañar a las personas que estaban en las calles todos los días. Sin embargo, para obtener información de estas personas, era necesario recompensarlas. El dinero no era la única opción, pero sin duda era la mejor. A Luke realmente no le importaba el dinero, pero tenía que admitir que necesitaba dinero en este momento. Parecía que tenía que volver a considerar a los narcotraficantes. Después de todo, no necesitaba pagar impuestos cuando ganaba dinero de ellos. Además, no se sentiría culpable por deshacerse de los traficantes de drogas. Gastar su dinero en informantes era completamente justificable. El sistema ciertamente no le impediría hacer eso. Luke incluso sintió que el sistema le permitía tragarse el dinero de los delincuentes precisamente porque la causa de la justicia era costosa. La mayoría de los casos que Luke y Selina encontraron durante el resto de la semana fueron similares. Se encontraron con todo tipo de personas extrañas y conflictos. Selina comentó que se había encontrado con más cosas extrañas en una semana aquí que en sus 4 años como oficial en Shackleton. Realmente había todo tipo de monstruos en la gran ciudad. Alguien atrapó a su esposa durmiendo con su arrendador y los golpeó. Alguien que estaba drogado llamó a la policía y afirmó que tenía un arma, cuando en realidad era un secador de pelo. Alguien incluso se quitó la ropa a la mitad del día y se durmió en la calle, y era una mujer joven y borracha. En el último día de su patrulla, Selina incluso comenzó a especular con lo que se encontraría ese día. Los extraños casos habían ampliado significativamente sus horizontes.
Por supuesto, también le abrieron los ojos a Luke, pero había visto demasiados monstruos en internet en su última vida y, por lo tanto, era más inmune. La experiencia y los puntos de crédito que Luke obtuvo de esos casos no eran tan importantes. Su mayor premio vino de una niña. Capítulo 93. Gran botín y habilidad agridulce. Esta niña de 13 años afirmó que podía oler un cuerpo podrido. Peleó con su mamá cuando ya no pudo soportar el olor y trató de huir de casa. Su vecina escuchó el ruido y pensó que su madre la estaba golpeando, por lo que llamó a la policía. Luke y Selina estaban justo al lado del edificio y fueron al apartamento de la niña junto con otro oficial. Después de llamar a la puerta y averiguar qué sucedió, Luke miró alrededor del lugar, sumido en sus pensamientos, y luego le sonrió a la niña. Apuesto a que no hay ningún cuerpo en tu apartamento. La chica negó con la cabeza con fuerza. Eso no es cierto. Lo puedo oler. Alguien definitivamente escondió un cuerpo aquí. Huele a cadáver. Luke sonrió y dijo, ¿quieres apostar conmigo? Después de una breve vacilación, la chica asintió. De acuerdo. Luke recogió una pequeña bola de metal del escritorio. Tenía alrededor de 1 centímetro de diámetro y era bastante útil. Al momento siguiente, arrojó la bola de metal a una esquina. Todos escucharon un chillido y vieron un gran ratón gris. Estaba luchando por regresar a una ratonera en la pared, pero se estaba muriendo después de ser golpeado por la bola de metal. Todo el mundo estaba confundido. ¿Cuál fue el significado de esto? ¿Fue una especie de espectáculo acrobático? Luke le preguntó a la madre de la niña. ¿Podemos hacer la ratonera un poco más grande? No nos harás pagar por los daños, ¿verdad? La madre vaciló, pero asintió al final. Puedes, pero, no lo hagas demasiado grande, ¿de acuerdo? Lucas asintió. No lo haré. Luego le pidió su porra al oficial que había venido con ellos, y ensanchó la ratonera. Cavó unos 10 centímetros y luego apareció el cuerpo de un ratón ligeramente podrido y maloliente. El oficial se quedó sin palabras. Aquí estaba yo, preguntándome por qué pediste mi porra. La niña gritó. Ah. Eso es todo. Ese es el olor. Es un ratón muerto. Problema resuelto. Luke tocó la cabeza de la niña con una sonrisa y dijo, ¿por qué pensaste que era un cuerpo humano? La niña miró atentamente a su madre, y al ver lo enojada que estaba su madre, no se atrevió a decir nada. Luke se volvió hacia la madre. Señora, por favor no culpe a su hija. Puede que haya sido hipersensible, pero un ratón muerto en tu apartamento no puede ser bueno para tu salud. Ella notó algo mal. Si hubieras confiado más en ella y examinado la habitación, esto no habría sucedido. ¿Qué dices? La madre estaba bastante avergonzada. Había pensado que su hija solo estaba armando un escándalo, pero la verdad había sido revelada. Su hija no estaba del todo en lo cierto, pero tampoco había estado mintiendo. La madre se disculpó con la niña. Lo siento, Alyssa, me equivoqué. No te enfades conmigo, ¿de acuerdo? La niña negó con la cabeza rápidamente y abrazó a su madre. Lo siento, mamá. No debería haber visto esa película de terror en secreto. Los malos de la película escondieron el cuerpo en la pared y fueron descubiertos por el olor. Así que, la madre le devolvió el abrazo y le dijo, no, estabas viendo la televisión porque yo trabajo todos los días y estabas aburrida. Todo es mi culpa. Sonriendo, Luke dejó su tarjeta sobre el escritorio y dijo, parece que el malentendido se ha aclarado. Aquí están mis contactos y los de mi pareja. Puedes volver a llamar si pasa algo. Pero Alyssa, ¿qué dices? ¿Tenemos otra apuesta? Ganarás si no nos llamas en los próximos 10 días, ¿de acuerdo? En los brazos de su madre, Alyssa sonrió entre lágrimas y lo saludó. De acuerdo. Sistema. Has derrotado a Alyssa y has recibido una lista de sus habilidades. Has recibido la gratitud de Alyssa. Ahora puedes aprender todas sus habilidades. Lista de habilidades de Alyssa. Nariz afilada, Gen X. Requisito previo. Fuerza 20. 1000 créditos. Luke sonrió con tanta fuerza que Selina sintió que era espeluznante. ¿Por qué estaba tan feliz después de ayudar a una niña? ¿Se había desencadenado algún fetiche retorcido? Luke estaba realmente feliz. Básicamente, había adquirido una super habilidad al no hacer nada. Además, el requisito previo y los puntos de crédito no fueron un problema para él. Aprendió la habilidad sin dudarlo. Después de recoger a Sharp, Luke entendió mejor las reglas del sistema.
El requisito previo de fuerza 20 probablemente era la base para ciertas habilidades. Incluso cuando aún no había aprendido la habilidad, Luke había percibido un vago olor en el apartamento. Eso significaba que una vez que cumplió con el requisito previo, su cuerpo ya tenía habilidades extraordinarias, como un mejor sentido del olfato y la autocuración. Aprender la habilidad fue más como comprender la forma de oler de manera más efectiva. Su olfato, que había sido lo suficientemente agudo, solo podía distinguir olores al principio. Pero después de que aprendió Sharp no sé, instintivamente pudo decir de dónde venían los olores en el aire. Por ejemplo, podía oler el aroma familiar del champú de Selina en cualquier lugar por el que pasara. E instintivamente sabría que una mujer acababa de pasar. Fue realmente una sensación increíble. Esta forma de observar el mundo era similar a cómo los murciélagos usaban el ultrasonido para sentir su entorno. Alyssa no había sido capaz de discernir que era un ratón en parte porque era demasiado joven y en parte por la película de terror. La mayor parte, sin embargo, probablemente tenía que ver con el hecho de que no sabía lo hipersensible que era. Luke estaba feliz esa tarde, pero no tanto al día siguiente. Era el día en que se suponía que cierto hijo del destino y super playboy asistiría a una reunión en Houston. Luke y Selina fueron enviados temprano esa mañana a la sala de reuniones para mantener el orden y solucionar posibles problemas. No fue hasta entonces que Luke se dio cuenta del efecto secundario de Sharp no sé. El efecto secundario fue que, su nariz era demasiado afilada. Había 200 personas en el salón, y aún entraban más. Independientemente del género, la mayoría de ellos usaban fragancias. Algunos también tenían un olor corporal fuerte e incluso pies malolientes. Luke casi vomitó. Al final, no pudo evitar ponerse una máscara para mantenerse fuerte. A pesar de su calma habitual, maldijo a Brock con vehemencia en su corazón. Eran detectives de la División de Delitos Mayores, no de Fuerzas Especiales. No eran buenos protegiendo a personas importantes y tampoco se habían entrenado para hacerlo. Brock esencialmente los había enviado a donde era más probable que las cosas salieran mal. Luke tampoco podía irse. No podía decir que estaba a punto de desmayarse por el olor, ¿o sí? Además, Selina estaría sola si Luke se fuera, y estaría en su cabeza si algo sucedía. Capítulo 94. Virtud e ingenio. Luke solo pudo apretar los dientes. También maldijo a Tony Stark por su desgracia, aunque sabía que Tony Stark no era realmente responsable de su situación. Sabía un par de cosas sobre Tony Stark. Por las películas que había visto en su última vida, sabía que Tony Stark tenía una personalidad única y que podía ser un gran héroe, pero quizás no un gran amigo. Era completamente comprensible que Obadiah, su tío calvo, intentara matarlo. Tony Stark llamó tío a Obadiah. Su vínculo no podía ser falso. Sin embargo, el Playboy no pudo evitar derrochar su riqueza. Estaba en su naturaleza, y era difícil de cambiar. Por lo tanto, Luke nunca tuvo la intención de entablar amistad con Tony Stark, porque era demasiado difícil. No era difícil imaginar lo altivo que sería Stark si pudiera cerrarle la puerta a alguien que había desarrollado el virus definitivo 1. Si Luke se acercara a él, lo trataría como a un sirviente y lo mandaría. Luke se distrajo, pensamientos al azar corriendo por su cabeza. Para ser honesto, esta misión de seguridad fue absolutamente inútil. Tony Stark tenía un equipo de seguridad perfectamente bueno para protegerlo. No necesitaba a la policía en absoluto. Su tío calvo aún no había decidido eliminar a Tony Stark, por lo que debería estar a salvo por ahora. Este fue solo un gesto del departamento de policía para ganarse el favor de Tony Stark. El comienzo de la ceremonia de apertura vino y se fue. Todos en el salón comenzaron a susurrar entre ellos. Luke ni siquiera necesitó adivinar la razón. Era la propensión natural de Tony Stark a llegar tarde, irse sin despedirse o dejar plantadas a otras personas. Había causado demasiados problemas antes con su comportamiento. De amigo a enemigo, de civil a celebridad, podía plantar a cualquiera. Al ver que Selina estaba estirando la cabeza tratando de captar los susurros, Luke dijo en voz baja: no hay necesidad de pensar. Una de las mayores virtudes de Tony Stark es la tardanza. No me sorprendería si él no aparece hoy. Selina chasqueó la lengua. Pero hay tantos reporteros y jefes aquí. ¿Se atrevería a hacer eso? Luke dijo: no tengo ninguna duda de que lo haría.
No fue hasta 30 minutos después que finalmente apareció Tony Stark, círculos negros alrededor de sus ojos. Luke pensó que probablemente se había divertido demasiado la noche anterior con algunas chicas que se habían enviado a su puerta. La ceremonia de apertura finalmente comenzó. Tony Stark sacó una hoja de papel y habló secamente, antes de bajarse del escenario. Luke incluso lo vio quedarse dormido 2 minutos después de sentarse. Hubo otros discursos a su vez. 2 horas después, terminó la ceremonia de apertura. La verdadera reunión no comenzaría hasta la tarde. Los representantes de la corporación y de la agencia de investigación estarían enfrascados en negociaciones durante 3 días. Eso significaba que Luke tendría que sufrir durante 3 días. Después de la ceremonia de apertura, Luke y Selina tuvieron que ayudar a mantener el orden junto con los demás policías. Dado que tenían rangos más notables, Luke y Selina abrieron el camino para un grupo de peces gordos corporativos en lugar de unirse a los otros oficiales que retenían a la multitud a los lados. Tony Stark estaba al frente, junto a Bill Orlington, el CEO de Lockheed Martin Corporation. Luke no les estaba prestando mucha atención, pero por sus miradas aleatorias, era obvio que Tony Stark no estaba interesado en hablar con su compañero en absoluto. Bill, sin embargo, lo ignoró y solo decía lo que debía decir. Bueno, Luke creía que Bill claramente no esperaba hacerse amigo de Tony. Ambos estaban fingiendo, excepto que Bill era mejor actor. De repente, un hombre atravesó la pared de policías y cargó contra Tony y Bill con una botella. El hombre se acercó por el lado derecho, del cual Selina era responsable. Selina reaccionó rápidamente. Enfrentada al hombre agresivo, con calma se hizo a un lado y agarró la mano que sostenía la botella. Luego barrió los pies del chico debajo de él y presionó sus manos contra su espalda. Después de eso, torció la muñeca del hombre y lo obligó a dejar caer la botella, que rodó por el suelo. Era una botella de plástico no transparente. Selina no podía ver lo que había dentro. Ella tampoco se atrevía a tocarlo. Sin embargo, tanto Luke como Selina notaron que la botella aún estaba sellada. Miraron más de cerca la botella, solo para descubrir que era leche. Luke dio un paso adelante y rápidamente esposó al tipo, antes de empujarlo hacia los otros policías. El hombre seguía gritando. Stark, criminal de guerra, ¿por qué sigues vivo? Luke alzó una ceja. Esta razón era demasiado comprensible. Los grupos contra la guerra a menudo iniciaban protestas u operaciones más radicales contra la empresa de superarmas de fuego de Stark. Bueno, arrojarle leche tenía la intención de humillarlo sin lastimarlo. Armas similares incluían huevos crudos y papas. Otro policía se llevó la botella de, presuntamente, leche. Antes de que Luke y Selina pudieran indicarle a Tony Stark que ahora estaba a salvo, él ya se había acercado. Sus ojos brillaron cuando miró a Selina. «Wow, hermoso oficial. ¿Quieres tomar una copa conmigo más tarde?» Luke, sin embargo, lo ignoró y le dijo a Selina. «Mantente alerta». Regresaron a sus puestos, mientras los oficiales de adelante investigaban a la multitud. El equipo había dejado de moverse por el momento. Tony estaba atónito. ¿Había sido ignorado? Él preguntó. «Hermosa dama, ¿puede darme su nombre? Creo que tú y yo podríamos llegar a conocernos mejor». Luke lo miró y dijo casualmente. «Señor Stark, por favor, no interfieras con nuestro trabajo». Tony alzó una ceja. «¿Eres una dama hermosa? ¿Pensaste que estaba hablando contigo?» Luke de repente sonrió. «Vi la noticia de la chica de portada de alguna revista que la echaron desnuda de tu casa en medio de la noche, y la de las famosas gemelas que decían que eras impotente. Entonces, solo espero que la misma tragedia no le suceda a mi socio, estimado señor Stark». Selina estaba aturdida. Luke habló rápido y con mucha claridad, y no le tomó más de 10 segundos. Uno se refiere a Iron Man 3. Capítulo 95. Apuesta, cena y recógeme traductor. En YE Translations editor. En YE Translations Tony Stark miró a Luke y dijo casualmente. El editor de Moon News se disculpó. ¿No crees que deberías? Lucas sonrió. Pero señor Stark, esa foto de esa pobre chica de portada temblando de frío afuera de su casa no era falsa. Luego, se dio la vuelta e ignoró a Tony Stark. Los oficiales que estaban adelante hicieron un gesto para indicar que el equipo podía comenzar a moverse nuevamente. Luke y Selina comenzaron a caminar. Poco podía hacer Tony.
El editor de Moon News solo se había disculpado por la calumnia sobre la impotencia de Tony, no por la chica de portada desnuda. Además, había conocido a gente como Luke antes. Definitivamente había más gente que lo odiaba que a la que le gustaba, y Tony no podía meterse con ninguno de ellos. Pero los movimientos poderosos, el rostro agradable y las hermosas curvas del magnífico oficial estaban muy por encima de su objetivo habitual. Tony estaba demasiado ocupado considerando eso para notar que Bill se regodeaba a su lado. Dada la insensibilidad de Tony, la mayoría de la gente solo aplaudiría si tropezara y cayera. Molesto, Tony se detuvo en su auto y le dijo a Luke, que no estaba muy lejos. Voy a llevar a tu pareja a Shochi en una cita esta noche, y después de eso vamos a tener una noche encantadora. ¿Hay algo que quieras decir? Lucas sonrió. ¿Qué tal una apuesta? Apuesto a que no tendrás éxito. Tony dijo. Esperemos y veamos. Luego subió a su auto. No fue sino hasta una hora después que Luke y Selina finalmente terminaron con la tarea. Fueron a almorzar juntos. Mientras comían sándwiches y Dr. Pepper, Luke dijo. ¿Escuchaste el desafío del Playboy, no es así? Los ojos de Selina brillaron. Por supuesto lo hice. Gracias, Lucas. Lucas estaba confundido. ¿Eh? Ese idiota se ofreció a invitarme a Shochi después de que lo pinchaste un poco. ¿Sabes lo cara que es la comida allí? He querido probar el lugar durante tanto tiempo, pero no tengo el dinero para hacerlo, dijo Selina emocionada. Luke estaba aturdido. ¿Eh? Finalmente se le ocurrió que Shochi parecía ser un restaurante mexicano, que era el favorito de Selina. Pensando por un momento, Luke de repente sonrió. Eso funciona, pero no estaba mintiendo sobre lo que le dije al señor Stark hace un momento. No te echen por la puerta desnudo en medio de la noche. Puedes comer, pero no beber después, y tienes que volver a casa después de la cena. Selina resopló con insatisfacción, pero aún así dijo obedientemente. Está bien. Cuando salieron del trabajo más tarde ese día, un Rolls Royce Phantom se detuvo no muy lejos de ellos y salió un hombre algo familiar. Le dijo a Selina. Señorita Selina, soy el jefe del equipo de seguridad del señor Stark. Estoy aquí para llevarte a cenar con él. Selina miró a Luke. Lucas dijo. ¿Recuerda lo que dije? Selina olfateó y asintió levemente. Se montó en el coche y pronto se alejó. De principio a fin, el jefe de seguridad nunca miró a Luke. Luke miró el auto y revisó su teléfono. Bueno, son las 6:30. Puedo llamarla a las 7:30. Había hecho una apuesta con Tony Stark. Aunque el tipo no lo había aceptado explícitamente, ¿y si el sistema lo hubiera reconocido? Por lo tanto, ciertamente no permitiría que el Playboy coqueteara con Selina. Sí, esa fue su razón. Luke condujo el coche de policía de vuelta a la comisaría y montó su bicicleta hasta casa. Como Selina no estaba aquí, simplemente compró fideos instantáneos para él. Aunque era comida basura, ciertamente sabía muy bien. No había tenido ninguno durante mucho tiempo, así que compró algunos en el supermercado chino de camino a casa. Después de una ducha, tomó una taza de té y vio la televisión. Fue bueno relajarse un poco después de un día ajetreado. Pero su teléfono sonó antes de las 7:30. Cogió la llamada y se oyó la voz de Selina. Ven y recógeme. Lucas se sorprendió. ¿Eh? ¿Dónde? Shochi. Estoy en la entrada. Selina sonaba bastante tranquila. Luke dijo. Está bien, voy en camino. 20 minutos después, Luke detuvo su bicicleta y sonrió. Señorita Selina, su conductor está aquí. Selina estaba estupefacta y la cara de Tony Stark se torció. Sí, Luke estuvo aquí en su bicicleta. Afortunadamente, Shochi no estaba lejos de su departamento, o podría haberle tomado una hora. Gracias por la cena. Adiós, señor Stark. Selina estaba bastante acostumbrada a la forma de pensar de Luke. Después de una pausa perpleja, se sentó en el marco de la bicicleta, ya que la bicicleta no tenía asiento trasero. Había muchas cosas que Tony Stark quería decir, pero solo podía ver a Luke y Selina irse. Estaba algo celoso cuando vio lo cerca que estaban. ¿No eres demasiado desvergonzado? Uno de ellos se tragó todo cuando llegó aquí, y se fue una vez que estuvo llena, mientras que el otro incluso la recogió en bicicleta. ¿Estás tratando de hacerme enojar? Cuanto más pensaba en ello, más se enfadaba. Tony Stark condujo su auto hasta ellos.
Los dos coches de seguridad lo siguieron. En menos de un minuto, su coche alcanzó a la moto. Tony Stark bajó la ventanilla y le gritó a Luke. Vaya, te recordaré. ¿Cuál es tu nombre? Luke lo miró y dijo. Mi nombre es Luke. Tony Stark olfateó. Selina y yo nos conectaremos tarde o temprano. Lucas sonrió. Bueno, estoy deseando que llegue, pero creo que hoy soy el ganador. Tony Stark dijo con desdén. Vaya, es fácil si quiero ganar. Lucas se rió entre dientes. Por supuesto, no tengo dudas de eso, pero ¿estás listo para pagar la multa? Tony Stark estaba atónito. ¿De qué estás hablando? Estallido. Su auto se detuvo repentinamente y Luke lo saludó con una sonrisa. Adiós, señor Stark el rico. Será mejor que arregles tu coche primero. No fue hasta entonces que Tony Stark se dio cuenta de que había golpeado un auto que estaba estacionado a un lado de la carretera. Luke se había apartado de la carretera de forma encubierta desde hacía un tiempo. Para poder hablar con él, Tony Stark inconscientemente mantuvo el auto cerca de la bicicleta. Mientras Luke hablaba con él y lo distraía, el auto se acercó más y más al bordillo, hasta que finalmente golpeó a otro auto que estaba estacionado al lado de la acera. Capítulo 96. Comida extra y sorpresa agradable. La expresión de Tony Stark era horrible cuando Luke y Selina se alejaron más y más. También llegaron los coches de seguridad. Uno de los guardaespaldas le preguntó qué quería hacer. Tony Stark dijo malhumorado. Regresaré en tu auto. Puedes encargarte de este choque de guardabarros. Dejó de perseguir a Luke y Selina. Dado lo rico que era, chocar con otro auto no era gran cosa, pero era deprimente que Luke lo hubiera burlado. Por supuesto, en realidad no quería vengarse de Luke. Solo estaba molesto por haber sido engañado. A pesar de todas sus peculiaridades y problemas, Tony Stark estaba, al final, del lado de la justicia. Sería indigno de él tratar con un joven oficial de policía por una pequeña pelea. Luke estaba bastante seguro del sentido del orgullo de Tony. Después de que Tony Stark cambió de auto, puso los ojos en blanco y pensó en algo justo cuando Luke y Selina desaparecían en la distancia. Luke y Selina estaban hacinados en la bicicleta. Selina se rió entre dientes. ¿Lo odias? Lucas sonrió. No exactamente, pero, no es muy agradable para ser un chico. A la mayoría de las mujeres les gusta por su dinero y no por quién están bien. Selina no podía discutir con eso. Ella era una fan de los músculos. Dada la forma en que se complacía, no había forma de que Tony Stark pudiera tener un paquete de 8. Había accedido a cenar principalmente porque estaba interesada en la comida gratis de Shoji. Durante su conversación en la cena, descubrió que Tony Stark era realmente bueno para encantar a las mujeres. Probablemente no hubiera podido resistir la tentación si sus antecedentes no hubieran sido tan diferentes. Si fuera una estrella de la gran ciudad, es posible que no hubiera regresado a casa esta noche. Lucas cambió de tema. ¿Cómo estuvo tu shochi favorito? Selina dijo. La comida es maravillosa. Pero no fue suficiente. Creo que solo estoy medio lleno. Lucas se rió entre dientes. ¿Quieres algo más? Selina preguntó. ¿Qué hay disponible? ¿Pan o sándwiches? Luke dijo. Una especialidad de China. ¿Lo quieres? Selina dijo. Sí. Media hora después, regresaron a su apartamento. Selina se frotó el trasero. ¿No podrías haber llamado un taxi? Mi trasero se siente como si se estuviera cayendo a pedazos. Luke puso los ojos en blanco. No estaban todos los traseros hechos de dos partes, de todos modos. Sería raro si no lo fueran. Luke entró en la cocina. Frió 2 huevos y cortó unas lonchas de jamón. Luego colocó la olla en la estufa de inducción y le agregó agua. Una vez que el agua estaba hirviendo, puso los fideos y los condimentos. No le gustaban los fideos demasiado blandos, así que no los sirvió por mucho tiempo. Vertió los fideos y la sopa en 2 tazones y puso las lonchas de jamón y los huevos fritos encima. Luego, le dio un tenedor a Selina y consiguió un par de palillos para él. Selina estaba babeando como loca cuando se sentaron a la mesa. Tragó saliva y preguntó, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy babeando? Lucas se rió entre dientes. Fideos instantáneos secretos de China. ¿Por qué estaba babeando? Por el especial sabor agrio de los fideos. Al ver lo apurada que estaba Selina, Luke le recordó. Reduce la velocidad. Hace calor. Sin embargo, Selina ya había gritado por la quemadura. Ah.
Gracias al oportuno recordatorio de Luke, aún no había comido los fideos y solo se había quemado los labios. Cubriendo sus labios por un momento, Selina dijo: creo que mis labios están hinchados. Luke miró sus labios rojos y dijo: están bien, te lo estás imaginando. Soplando los fideos mientras los comía, solo le tomó 10 minutos a Selina terminar los fideos y la sopa. ¡Wow! Los fideos son tan deliciosos. Prepáramelos la próxima vez, Luke, dijo Selina con satisfacción mientras se derrumbaba en el sofá. Luke dijo: es muy fácil de hacer. Compraré más y las pondré en la nevera. Pero no los tenga con demasiada frecuencia. Puede ser malo para tu salud. Selina dijo: está bien, definitivamente tendré cuidado. Luke sonrió a la mujer que era como un cerdito y lavó los platos él mismo. Selina lo había ayudado mucho hoy. Mientras lavaba los platos, Luke leyó las notificaciones del sistema. Sistema. Has derrotado a Tony Stark y has recibido una lista de sus habilidades. ¿Por qué había derrotado a Tony Stark? Porque Stark había dicho que llevaría a Selina a una cita y luego se acostaría con ella, y Luke había dicho que no lo lograría. Ahora que Selina ya estaba en casa, era naturalmente imposible que Tony Stark se acostara con ella. El sistema había dictaminado que Luke era el vencedor. Luke continuó leyendo las notificaciones del sistema con deleite. Habilidades de Tony Stark. Artesanía elemental, reparaciones elementales, desarrollo electrónico elemental, desarrollo de inteligencia artificial elemental, etc. Había muchas habilidades regulares en la lista que costaban 1000 créditos, lo que sugería que Tony Stark era un genio que merecía su fama. Solo algunas de las habilidades cuestan 100 créditos. La mayoría cuestan 500 y más. Las 4 habilidades elementales cuestan 1000. Lucas estaba atónito. ¿Cómo fue que pudo aprender las habilidades de Tony Stark por solo 1,000 créditos? Después de lavar los platos, Luke regresó a la sala de estar y reflexionó en el sofá. ¿Cuál era la diferencia entre Tony y todos los demás? Quizás, fue el hecho de que él era el hijo del destino. Según los spoilers sobre los Vengadores que Luke había escuchado antes, Tony Stark realmente era un tramposo, al igual que el Capitán América. Definitivamente tenían trucos. Puede que sean humanos, pero podrían luchar contra cualquier enemigo. Luke sabía sobre la pelea con Thanos. No sabía cuál había sido el resultado en su última vida, pero la gente normal podría no tener el coraje de resistirse a Thanos, y mucho menos luchar contra él. Sin embargo, Tony Stark y el Capitán América fueron lo suficientemente valientes como para hacerlo y probablemente ganaron. ¿Qué más probaba eso aparte de que el destino los favorecía? Pensando en eso, Luke creía que las personas como Tony Stark tenían tanta fortuna que Luke podía aprender habilidades mucho mejores siempre que los derrotara una vez. Por supuesto, eso era solo su especulación. Podría intentar hacer otra apuesta con este Playboy, no por sus habilidades, sino para confirmar su teoría. Luke no subestimó las habilidades de Tony Stark. Una vez que subiera de nivel, esas habilidades serían muy útiles. A menos que él y Tony Stark se conviertan en aliados, esas habilidades serían útiles algún día. Luke de mala gana dejó de lado las habilidades y no compró ninguna de ellas. Tenía que descubrir cómo hacer uso de ellos antes de aprender alguno de ellos. Capítulo 97. La bendición de Brock y una oferta inesperada. Traductor. En YE Translations Editor. En YE Translations requeriría casi 10,000 créditos para comprar todas las habilidades de Tony Stark, que era más de lo que Luke tenía actualmente. En cuanto a si un hechizo de desgracia golpearía o no a Tony Stark, Luke no pensó que el hombre podría tener mala suerte si era el hijo del destino. En este mundo, era tan improbable que los superhéroes murieran como los supervillanos. Eso fue porque tenían una gran fortuna. Todo salió bien en los siguientes 3 días. Tony Stark no volvió a acercarse a Selina. Luke aprovechó la oportunidad para obtener más experiencia y puntos de crédito. La gente estacionaba sus autos al azar, se metía en peleas callejeras o intentaba colarse en la sala de reuniones. Luke fácilmente obtuvo experiencia y crédito de ellos. No estaba mal ganar 30 créditos todos los días, y su mayor recompensa era atrapar a un sicario armado. Atrapó al sicario gracias al Shark no sé que había adquirido recientemente. En ese momento, Luke había olido aceite de armas y pólvora. Si bien había rastros de él en el interior, provenía del exterior de la sala de reuniones.
Entonces, no podría ser del equipo de seguridad. Siguiendo el olor, Luke se había fijado en el asesino a sueldo antes de que este último lo viera. Al acercarse al hombre, había encontrado una UCI en él. El asesino a sueldo definitivamente había estado en algo grande. Armas como estas eran pequeñas pero poderosas a corta distancia y las favoritas de los terroristas. Luke obtuvo 50 puntos de experiencia y crédito por capturar al asesino a sueldo por su cuenta. Entonces, las cosas volvieron a la normalidad. Brock todavía los disgustaba con sus pequeños trucos, pero pasaban la mayor parte del tiempo fuera del departamento de policía ya que tenían casos en los que trabajar. Luke obtuvo de 30 a 50 puntos de experiencia y crédito cada día al ayudar activamente a las personas. El único problema fue que muchos oficiales de policía comenzaron a susurrar sobre cómo los dos detectives recién ascendidos de la División de Delitos Mayores les robaban el trabajo todos los días. En última instancia, sin embargo, los oficiales estaban de acuerdo con eso. Siempre les vendría bien más ayuda, ya que siempre había innumerables casos insignificantes en la ciudad. Brock, por otro lado, se volvió aún más infame. Cualquiera que no fuera idiota sabía que deliberadamente les estaba haciendo pasar un mal rato a los recién llegados. Había poco que Brock pudiera hacer sobre la situación. No le prestó atención a Luke y Selina, porque él mismo estaba en un gran problema. Pero muy pronto, Brock recibió una buena noticia. Ese día, Luke y Selina fueron llamados a la oficina de Brock tan pronto como llegaron a la comisaría. Entraron, solo para ver a Brock sonriendo. Después de que se sentaron, Brock preguntó casualmente cómo iban las cosas con su trabajo. Luke se rió en secreto. ¿De verdad no sabes cómo van las cosas? Al final, cuando Brock los despidió, dijo: siempre he pensado mucho en ti y no me interpondré en tu camino hacia un futuro mejor. Luke y Selina regresaron a sus escritorios, ambos confundidos. Brock siempre había sido sórdido. ¿Por qué estaba siendo tan amable y solidario hoy? Algo andaba mal. Algo andaba muy mal. Pronto, Thomas los llamó y los hizo venir a su oficina. Thomas dejó su bolígrafo cuando llegaron. Estaba personalmente satisfecho con Luke y Selina. Eran capaces y obedientes. Thomas sabía exactamente lo que había hecho Brock y cómo habían reaccionado Luke y Selina. Pensó aún más en ellos después de eso. Luke y Selina valían más la pena acicalarse que Brock, que era mezquino y demasiado concentrado en la política de la oficina. Sin embargo, salió de detrás de su mesa y se apoyó en ella, antes de preguntar casualmente: ¿cómo van las cosas con el trabajo? Luke y Selina estaban perdidos. ¿Por qué ambos están haciendo la misma pregunta? ¿De verdad no conoces la situación? Pero solo podían decir que las cosas estaban bien. Después de un poco de charla, Thomas preguntó de repente: ¿conoces a Tony Stark? Perplejo por un momento, Luke respondió: lo conocimos cuando estábamos en el equipo de seguridad en la sala de reuniones hace unos días. Thomas entendió de inmediato. Anteayer, Lab me envió una oferta para decir que los aceptaron a los dos. Luke y Selina estaban asombrados. ¿Eh? Por sus expresiones, Thomas supo que no lo habían visto venir. Luke y Selina estaban desconcertados. Era obvio que alguien había movido los hilos para que vinieran al departamento de policía de West de Houston. De lo contrario, Luke habría tenido que ir a una escuela de policía y aprender los conocimientos necesarios. Luego, tendría que pasar la prueba de HPD antes de ser contratado como oficial de policía. Fue gracias a Robert que pudieron venir al departamento de policía de West de Houston. Pero, ¿por qué los estaba reclutando el departamento de policía de Los Ángeles? ¿Era esto una broma? Nunca habían solicitado un puesto allí, ni estaban calificados para ello. ¿Por qué Lab quería a alguien de HPD? Luke pensó en la mención de Thomas de Tony Stark y se dio cuenta de algo. Tenía que ser obra de ese playboy. Para el jefe de una importante corporación de Los Ángeles, ¿fue un problema para él enviar a 2 personas al departamento de policía allí? Ninguna agencia era completamente imparcial y carente de corrupción. Esto era muy poco convencional, pero con la riqueza y el poder de Tony Stark, no era imposible. Luke recordó a Skie de S.H.I.E.L.D. Había podido unirse a S.H.I.E.L.D. solo porque le gustaba a Coulson. Lo que hizo Skie violó múltiples leyes en los Estados Unidos. Su fondo tampoco estaba limpio. ¿S.H.I.E.L.D. tenía un sistema de investigación más descuidado que la policía? Por supuesto que no.
Pero dado que Coulson había sido parcial con Skie, las reglas y regulaciones podrían ignorarse temporalmente. Thomas los miró y dijo: ¿Qué opinan? Luke negó rápidamente con la cabeza. No quiero ir. Selina también negó con la cabeza. A mí tampoco. Con una mirada sutil en su rostro, Thomas finalmente dijo: ¿Qué pasa si te animo a aceptar esta oferta? Luke y Selina estaban atónitos. ¿Cuál fue el significado de esto? Thomas pensó por un momento antes de decir: puedo prometerte que eres libre de regresar a Houston cuando quieras si no te gusta el trabajo allí. Después de un breve silencio, Luke dijo: tendré que obtener la opinión de mi familia. Thomas inmediatamente tuvo un dolor de cabeza. Ese era Roberto. Realmente no quería pelear con él. Miró a Selina y dijo: ya puedes volver al trabajo, Selina. Selina asintió y salió rápidamente de la oficina. Capítulo 98. Buenas noticias y malas noticias. Después de que Selina se fue, Thomas cerró la puerta él mismo. Se dio la vuelta y dijo: Luke, eres muy inteligente. Debes haber adivinado que Tony Stark está detrás de la oferta. Hizo una pausa por un momento, antes de continuar. Por otro lado, tengo malas noticias. Alguien en el caso Wolfkill notó algo y comenzó a investigarte. Les resultará muy fácil tenderle una trampa. Después de todo, tienen muchas conexiones locales. Luke pensó por un momento e inmediatamente supo de qué se trataba. Thomas le había dicho algo sobre Charlie Díaz, el anfitrión del juego, antes. Por encima de todo, era sin duda alguien muy rico. Realmente era posible hacer cualquier cosa en Estados Unidos si tenías suficiente dinero, siempre y cuando no cabrearas a alguien más con aún más dinero. Si Luke y Selina se quedaban aquí, las familias de los jugadores vendrían a buscar problemas tarde o temprano. Thomas estaba siendo bastante discreto. En realidad, no sería raro que contrataran a un grupo de asesinos para eliminar a Luke y Selina. Entonces, la razón más profunda era que Thomas estaba soportando mucha presión por ellos. ¿Qué pasa si la presión se vuelve demasiado para él algún día? Al mirar el rostro de Luke, Thomas supo que lo entendía. Continuó: eres hijo de Robert, así que seré honesto contigo. Tony Stark prometió establecer un fondo de caridad para los oficiales discapacitados y fallecidos de nuestro departamento siempre que tú y Selina vayan a Los Ángeles. Luke lo entendió de inmediato. Esta fue una oferta tentadora para Thomas, quien estaba tratando de ser ascendido a director del departamento. Todos los oficiales del departamento le agradecerían este fondo de caridad. Más importante aún, Thomas sería la única persona responsable de ayudar a obtener el fondo, por lo que todos los oficiales tenían que agradecerle solo a él. La transferencia de trabajo fue beneficiosa tanto para Luke como para Thomas. Luke reflexionó por un momento y dijo: tengo que discutirlo con Selina. Mirando la cara de Luke, Thomas subió la apuesta. Puedo presentar una solicitud especial para usted en la transferencia de trabajo. El Departamento de Policía de Los Ángeles tendrá que darles el mismo trato, y planeo ascenderlos a ustedes y a Selina nuevamente. Lucas negó con la cabeza. Eso no será necesario. Solo tengo 19 años y Selina aún no ha cumplido los 25. Llamaríamos demasiado la atención. Era un hecho. La mayoría de los agentes de policía necesitaban trabajar el tiempo suficiente antes de poder ascender. En términos generales, convertirse en un detective de tercer rango a los 28 años no estaba nada mal. La mayoría de los departamentos requerían que sus oficiales de policía hubieran trabajado durante un cierto número de años antes de poder ser promovidos, y hubo pocas excepciones. Si Luke se presentara ante el Departamento de Policía de Los Ángeles como detective de tercer rango, todos los oficiales de policía asumirían que tenía un padre tan increíble que incluso el director del Departamento de Policía tenía que complacerlo. Esa era la única explicación posible para que un joven oficial tuviera un rango tan alto. Stark, a quien el director del Departamento de Policía de Los Ángeles realmente necesitaba complacer, en realidad no estaba apoyando a Luke. Entonces, Luke preferiría evitar las sospechas de los otros oficiales. Por un momento, Thomas se quedó atónito. No esperaba que Luke rechazara el ascenso. Luke continuó: además, somos jóvenes e inexpertos. Podríamos cometer errores con más poder. Thomas dijo: ¿en serio? No estaba realmente convencido. Pocas personas en todo el mundo rechazarían un ascenso. Sin embargo, con una mirada incómoda y perturbada en su rostro, Luke agregó:
Jefe, debes saber que gasté todos mis ahorros en un automóvil, pero los desperdicié en el viaje a Wolfkille. Selina también es de una familia normal y tiene que mantener a 3 hermanos. No creo que podamos permitirnos vivir en Los Ángeles. Entonces, ¿hay algo que puedas hacer para ayudarnos? Thomas se quedó sin palabras. ¿Qué podía hacer? El financiamiento del departamento siempre fue monitoreado. Thomas ahora buscaba ser ascendido, por lo que ciertamente no cometería ningún tipo de error en este momento. Si Luke aceptaba el ascenso, obtendría un aumento de sueldo y Thomas estaría justificado para recompensarlo por su destacada actuación. Sin embargo, Luke había rechazado la promoción, lo que significaba que Thomas no podía darle dinero a Luke, incluso después de que se estableció el fondo de caridad. De lo contrario, alguien podría acusar a Thomas de regalar a Luke la compensación destinada a los oficiales discapacitados o las familias de los fallecidos, y habría graves consecuencias. Thomas no podía darle dinero a Luke, ni podía pedirle al departamento de policía que, espera. El departamento de policía de West de Houston no podía darles dinero, pero el departamento de policía de Los Ángeles sí. Lab ciertamente no estaba invitando a Luke a unirse por la bondad de sus corazones. ¿Qué promesa les había hecho Tony Stark? Y si Luke y Selina no iban, la cumpliría de todos modos. Thomas no podía ser el único que se sentía ansioso en este momento. El departamento de policía de Los Ángeles tenía que estar sintiendo lo mismo. Pensando en esto, Thomas asintió y dijo: veré qué puedo hacer. Puedes hablar primero con tu pareja. Ambos deben tomar la misma decisión, ¿entendido? Lucas asintió. Muchas gracias, jefe. Voy a estar en mi camino. Thomas asintió y dijo: vete. Luke de repente se dio la vuelta y dijo: bien, jefe, Brog nos felicitó antes. Aturdido por un momento, Thomas dijo burlonamente: jeje, si todavía estás aquí en un par de días, también puedes felicitarlo. Luke preguntó con recelo: ¿eh? Thomas dijo: bueno, si tiene contactos en el FBI, puede visitarlo en su nueva dirección. Luke sonrió y se enderezó para saludarlo. Gracias, jefe. Thomas simplemente agitó su mano, indicando que debería irse. Después de salir de la oficina, el labio de Luke se curvó. Oh sí. Tampoco me interpondré en su camino cuando se vaya a un futuro brillante, oficial Brock. En su camino de regreso a la división de delitos mayores, Luke estaba sumido en sus pensamientos. Estaba bastante dispuesto a ir a Los Ángeles. La situación en Los Ángeles no podría ser peor que en Houston. ¿Quién sabía si las familias de los jugadores vendrían en busca de venganza, por lo que sería mejor que se mantuviera alejado de Texas por ahora? También tuvo que llamar a Robert y advertirle que no se dejara emboscar por descuido. Luke realmente no tenía otra opción. Si es posible, deseaba no haberse encontrado nunca con los jugadores del club de caza. El juego nunca lo dejaría ir ahora. El hecho de que sobreviviera significaba que sus diferencias eran irreconciliables. La situación actual no era la mejor, pero ciertamente no era la peor. En cuanto al motivo de Tony Stark para transferir a Luke, realmente no le importaba eso. Tony Stark solo intentaría abofetear la cara de Luke como mucho. No recurriría a la violencia ni descargaría su ira contra la familia de Luke. Capítulo 99. Promoción en efectivo. Por supuesto, al Playboy le resultaría difícil conseguir su deseo. Pero en cualquier caso, Tony Stark era un hombre íntegro, y los chicos del club de caza no tenían ninguna. Pensando en eso, los ojos de Luke brillaron con frialdad. Sacó a Selina de la comisaría y le susurró sobre la oferta. La niña inmediatamente gritó: ¿ah, Los Ángeles? Me voy a Hollywood. Espera, ¿dónde está Hollywood en Los Ángeles? ¿Está en nuestra jurisdicción? Sudando mucho, Luke respondió: el departamento de policía de West de Los Ángeles cubre Hollywood y West Hollywood. Beverly Hills y Sunset Boulevard están allí. Selina volvió a gritar: ah. Quiero ir. Tengo que ir. Luke dijo: ¿tienes dinero? Te morirás de hambre si no tienes dinero. Selina estaba frustrada. Correcto, no tenemos ahorros en este momento. Luke dijo: por eso le dije al jefe Thomas que preferiríamos dinero en efectivo a un ascenso. Los ojos de Selina se desorbitaron. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Su transferencia fue extraña y poco convencional en primer lugar. ¿Quién les daría dinero? Lucas resopló.
Si mi suposición es correcta, cierto playboy que tiene demasiado dinero está detrás de esto. Los departamentos de policía de Houston y Los Ángeles se beneficiarán mucho de nuestra transferencia. ¿Qué hay de malo en pedir algo de dinero? Preferiría no ir si eso significa que acabamos muriéndonos de hambre. Es mucho más barato vivir en Houston, al menos. Selina pensó por un momento, pero negó con la cabeza. No contaría con que obtuviéramos nada. Luke dijo. ¿Vendrás conmigo si consigo algo de dinero? Selina asintió rápidamente. Por supuesto. En realidad, quiero ir aunque no consigas dinero. Luke dijo. Será mejor que llames a casa y les cuentes sobre la transferencia. Creo que sucederá pronto. Las cosas resultaron exactamente como él dijo. 3 días después, Luke y Selina partieron en un autobús Greyhound. Lo único que lamentaba Luke era no poder despedirse de su amado oficial Brock. Cuando Luke se fue, el hombre había sido suspendido en espera de la investigación del FBI. Thomas les trajo una buena noticia. El Departamento de Policía de Los Ángeles estaba dispuesto a pagarles a Luke y Selina una asignación especial de reubicación. Cada uno de ellos recibió $50,000, que era aproximadamente su salario durante todo un año. Selina estaba confundida por el motivo del dinero. Nunca antes había oído hablar de un subsidio de reubicación en toda su carrera. Los agentes de Los Ángeles recibieron un subsidio de alquiler de $2,000, no de 50,000. Luke simplemente se rió entre dientes. Sabía que si Thomas había obtenido un fondo de caridad, el Departamento de Policía de Los Ángeles debía haber obtenido algo aún más grande. $100,000 en realidad no eran un problema para los peces gordos del Departamento de Policía de Los Ángeles, porque ahora no tenían que ascender a Luke y Selina. Incluso si Luke hubiera pedido 200,000, el Departamento de Policía de Los Ángeles lo habría aceptado. El Departamento de Policía de Los Ángeles estaba aún más ansioso que el Departamento de Policía de West de Houston. Después de que se hizo el trato, el Departamento de Policía de Los Ángeles los instó de inmediato a venir e incluso les transfirió dinero para los boletos de avión. Sin embargo, Selina dijo que el autobús Greyhound sería más cómodo. Por supuesto, ella solo le dijo eso a Luke. Entonces, tomaron un autobús Greyhound y se dirigieron al oeste. Así ahorraron el dinero de los billetes de avión, ya que el autobús Greyhound no costaba más de la 10ª parte de un vuelo. Naturalmente, el resto del dinero fue a parar a sus bolsillos. Luke estaba bien con el autobús. Aunque acababan de ganar $50,000 cada uno, nunca era mala idea ahorrar dinero. Les dijeron que se presentaran al servicio en 3 días, y que tardarían 2 días como máximo en llegar a Los Ángeles en autobús. Selina no podía llevar tantas maletas con ella esta vez, así que simplemente empacó el apartamento y dejó su equipaje a sus colegas para que se lo enviaran una vez que se instalara. Habían conseguido un fondo de caridad para HPG, por lo que no se sintieron culpables por la solicitud. ¿Qué podría decir Tomás? Simplemente le dijo a la división de logística que manejara la solicitud. Teniendo en cuenta lo que costaba la Greyhound, definitivamente no era el medio de transporte más cómodo. Pero Luke y Selina eran jóvenes y fuertes, y no les fue tan mal. Llegaron a Los Ángeles a tiempo e informaron al Departamento de Policía de Los Ángeles. Lo habían hecho una vez hace solo 2 meses, por lo que estaban familiarizados con el procedimiento. Sin embargo, esta vez tuvieron que encargarse del papeleo ellos mismos. Fueron asignados a la División de Delitos Mayores. Lucas estaba divertido. Habían estado antes en la División de Delitos Mayores y seguían en el mismo departamento después del traslado. Selina estaba encantada de ser asignada al Departamento de Policía de West de Los Ángeles. Habría aceptado la transferencia incluso sin un subsidio de reubicación. Al escuchar eso, Luke agregó sombríamente. No puedes vivir sin dinero aquí. Este es uno de los distritos más caros de Los Ángeles. Será mejor que te preocupes primero por el alquiler. Selina estaba frustrada. Pero pronto, volvió a ser feliz. Está bien. ¿No tenemos un subsidio de alquiler? Luke dijo. Jeje. ¿Crees que será suficiente para que alquiles un cobertizo? Selina lo miró fijamente. ¿Puedes mencionar las molestas cosas del dinero solo después de que haya disfrutado de las maravillas de este lugar? Luke dijo. No, primero tenemos que encontrar un lugar para quedarnos. Usaremos el subsidio de alquiler si vivimos en un hotel. Finalmente encontraron un apartamento adecuado después de 3 días de búsqueda.
Era similar a su apartamento en Houston. Era un apartamento de 50 metros cuadrados, 2 dormitorios, y su única ventaja era que ya estaba amueblado con lo básico. El alquiler era de $1,200 al mes. Habrían sido más de 1,500 si el apartamento fuera un poco más nuevo o tuviera ascensor. Después de que se mudaron, Selina gritó: «Esto no vale la pena. Usaremos nuestro subsidio de reubicación en el alquiler en un par de años». Lucas se encogió de hombros. «No te preocupes, te garantizo que haremos una fortuna». Selina no estaba convencida. «Somos policías. ¿Cómo piensas hacer una fortuna?». Reflexionando por un momento, Luke propuso: «¿Qué tal si inventamos algo?». Selina se rió. «TSK. Ya no eres un niño de jardín de infantes. Por favor, crece». Pensó que Luke estaba hablando de inventar artilugios para que jueguen los niños. Luke sonrió pero no dijo nada. No había sentido tanto la falta de dinero cuando estaba en Houston. Después de todo, Texas era uno de los estados con los impuestos más bajos y California tenía algunos de los más altos. Sus salarios eran sustancialmente más altos después de la transferencia. Capítulo 100. Nuevo socio, nuevo caso y nueva estrella. El salario anual de Luke en Houston era de $42,000. En la eran 54,000. El salario de Selina había aumentado de 47,000 a 60,000. Sin embargo, su aumento salarial no fue suficiente para compensar el aumento en los gastos de manutención. Probablemente ganarían un salario anual de más de $80,000 en unos pocos años, y entonces no tendrían que preocuparse por el dinero. Sin embargo, hasta entonces, tendrían que depender de su subsidio de reubicación. Selina estaba muy frustrada porque le había dado su asignación de reubicación a su familia. Luke no tenía objeciones a eso. Selina parecía independiente, pero se preocupaba por su familia. Su actitud hacia el dinero era diferente a la de muchos estadounidenses, y fue su elección hacer más por su familia. Luke tampoco lo encontró extraño. Como chino en su última vida, había visto a demasiados padres e hijos haciendo todo lo posible por los demás. Le había ofrecido sus $50,000 a Catherine, pero ella los rechazó. Robert incluso le dijo a Luke que se largara en el momento en que descolgó el teléfono. Después de todo, Robert y Catherine ganaban alrededor de $90,000 al año entre los dos. Una vez que Luke comenzó a trabajar, ya no tenían que mantenerlo y no tenían una gran carga financiera. Robert había ahorrado $20,000 cuando Luke dijo que quería ir a la universidad antes. Ese dinero ahora se lo dejaba naturalmente a Claire. Por lo tanto, a Robert y Catherine no les faltaba dinero en este momento. Después de un buen descanso, Luke y Selina comenzaron oficialmente a trabajar al día siguiente. Dustin Amon, el oficial al mando de la División de Delitos Mayores, no tenía ni frío ni calor. Ambos se sintieron aliviados. Estaría bien mientras su nuevo jefe no fuera tan molesto como Brock. Esta vez, se les dijo a cada uno de ellos que trabajara con un detective experimentado en lugar de permanecer como socios. Era perfectamente comprensible. Después del incidente con Brock, Luke se dio cuenta de que su forma de pensar había sido incorrecta. Como su oficial al mando, Brock no estaba satisfecho con los novatos Luke y Selina trabajando juntos. Parte de esto tenía que ver con la forma en que se las habían arreglado para resolver algunos casos juntos en Houston, excepto aquellos en los que se habían topado por casualidad. Entonces, Luke hizo un pacto con Selina. Cada uno de ellos seguiría a un detective local para familiarizarse primero con este lugar. Después de un tiempo, solicitarían trabajar juntos nuevamente. Para entonces, estarían familiarizados con el entorno y tendrían sus propios informantes. No tendrían que preocuparse de que su nuevo jefe los tendiera una trampa como lo había hecho Brock. Claramente, no sería fácil solicitar algo así, pero Luke resolvería algo. Selina fue asignada a un detective negro llamado Donald Dake, y a Luke se le dijo que trabajara con una mujer latina de mediana edad llamada Elsa Torres. El Departamento de Policía de Los Ángeles fue el departamento con el mayor número de mujeres oficiales en Estados Unidos con aproximadamente el 20%. Además, más del 30% de los policías eran latinos. La llegada de Selina había elevado ligeramente los porcentajes. Tampoco era inusual que Luke tuviera una mujer latina como su pareja. Elsa tenía bastante curiosidad por Luke. Vamos. Tengo 2 casos, ¿estás listo? ¿Necesitas unas vacaciones?
Lucas sonrió. Ay, Elsa. Soy un adicto al trabajo. Elsa resopló. Tonterías. Nadie es realmente un adicto al trabajo, al menos no en la división de delitos mayores. Lucas sonrió. Bueno, considéralo una demostración de la actitud correcta de un novato. Elsa se quedó aturdida por un momento, antes de sonreír y decir, puedo aceptar eso. Luke subió al auto y Elsa se fue. Sin duda, era una mujer dominante, que no estaba dispuesta a darle el timón a Luke. Pero era comprensible. Las mujeres débiles no durarían mucho en la división de delitos mayores. Luke preguntó casualmente, ¿en qué estamos trabajando? Elsa dijo, un caso complicado. ¿Conoces a Katie Winterster? Luke pensó por un momento y negó con la cabeza. El nombre me suena, pero no recuerdo que yo lo haga. Elsa lo miró. ¿Realmente no la conoces? Luke preguntó. ¿Es muy famosa? Elsa se quedó sin palabras. Se puso muy grande hace 2 años. Solo tiene 21 años, pero comenzó a actuar cuando tenía 16 y se hizo un nombre con su escena de desnudo en Don't Move, dirigida por Peter. Lucas dijo. Ah. Realmente no he oído hablar de ella. Tal vez escuché su nombre en las noticias o algo así. Elsa se rió. Ella tiene un gran cuerpo y no duda en presumirlo. ¿No has visto su película? Lucas se encogió de hombros. Me gustan más las películas épicas, como Star Wars o Band of Brothers. Lo que estás describiendo tiene que ser una película de arte, ¿verdad? No soy un gran fan de esos. Elsa asintió y aceptó la respuesta. Ella tiene un pequeño problema. Una persona murió en su casa hace 2 días, pero ella asegura que no lo conoce. Ahora, tenemos que interrogarla de nuevo, dijo Elsa. Luke preguntó, ¿qué sabemos sobre la persona muerta? Juan Pérez. Sin identificación, sin registros dentales, y sus huellas dactilares y ADN no están en la base de datos. Es un hombre joven, de raza blanca, entre 25 y 27 años, mide 1,75 metros y pesa 220 libras. Ah, y su cuerpo fue encontrado flotando desnudo en la piscina de la señorita Katie por la señora de la limpieza a la mañana siguiente. Elsa recitó la información. Luke estaba bastante sorprendido. 1,75 metros de altura y 220 libras. ¿Eso no lo haría obeso? Elsa asintió. Por eso no puedo pensar en una razón por la que podría morir allí sin hacer un sonido, a menos que sea un trabajo interno. Miss Katie tiene mucha seguridad. Una gorda de 200 libras no podría entrar en su casa tan fácilmente. Eso también fue lo que Luke encontró sorprendente. En primer lugar, era difícil para un hombre de 200 libras caminar, y mucho menos entrar en la casa de una celebridad. La mayoría de estas personas ricas tendrían una valla eléctrica de seguridad instalada alrededor de su casa. Solo los profesionales podrían colarse. Mientras hablaban, el auto llegó a Beverly Hills. Luke lo encontró extraño. ¿Katie vive aquí? ¿Es rica? ¿No se hizo famosa hace solo unos años? Elsa se encogió de hombros. Ella hace. En cuanto a cuánto dinero gana, eso es una preocupación de Liz, no de nosotros. Al escuchar eso, Luke cambió de tema. ¿Tienes alguna pista? Elsa negó con la cabeza. Ella insistió en que un abogado estuviera presente todo el tiempo. Si alguien no hubiera muerto, habría conseguido que su seguridad nos echara.